Vamos a darle la bienvenida a todos aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales. Quiero que sepan que aquí en Centro Cristiano Metamorfosis, Amor que Transforma, hay una iglesia, es cristiana, ¿verdad? Nuestra misión es adorar al Señor y resaltar el nombre de Jesús. Estamos aquí en Westfield, en San Robert. Si hablas español o you speak English, you're more than welcome to come over here. Con este aplauso le damos la mano. Aplauso, ¿verdad? Es un privilegio ver a uno de nuestros hermanos pararse aquí. No es fácil. Por favor, pongan su mejor sonrisa, su mejor cara, porque no es fácil estar parado aquí, tener la tarea de llevar la palabra de Dios. En especial cuando uno es joven. Me encanta ver los jóvenes parándose con valentía y decir, heme aquí. Hay gente para predicar. Tenemos a uno que es Daniel y dijo, heme aquí. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿por qué no viene a servir al Señor también? Amén. Amén. Amén, hermano. Quiero que vayan rápidamente a Romanos, capítulo 3, versículo 21. Me dice amén cuando lo tenga. Amén. Vamos a estar leyendo desde el verso 21 hasta el 31. We're going to start reading from verse 21 to verse 31. La palabra de Dios dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. The word says like this: But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, This righteousness is given through the faith in Jesus Christ, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. to all who believe. There is no difference between, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Jew and Gentile, for all have sinned and fall short of the glory of God. siendo justificados gratuitamente por gracia, And all are justified freely by His grace, mediante la redención que es en Cristo Jesús, through the redemption that came by Christ Jesus, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, God presented Christ as a sacrifice of atonement through shedding of His blood, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, He did this to demonstrate His righteousness, because in his forbearance He had left the sins committed beforehand unpunished, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, He did it to demonstrate His righteousness at the present time, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. ¿Dónde pues está la jactancia? Que Where then is the boasting? queda excluida. It is excluded. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Because of what law? The law that requires works? No, sino por la ley de la fe. No, because of the law that requires faith. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. For we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Or is it God, the God of Jews only? ¿No es también Dios de los gentiles? Is He not the God of the Gentiles too? Ciertamente, también de los gentiles. Yes, of Gentiles too. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe
a los de la incircuncisión. Since there is only one God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through the same faith. Luego, por la fe, invalidamos la ley. Do we then nullify the law by this faith? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Not at all. Rather, we uphold the law. Amén. Amen. Ok. En el estudio bíblico pasado, Okay, during the past Bible study, estuvimos hablando sobre lo que significa el Evangelio. we were talking about what the gospel means to us. El Evangelio no es más que una buena noticia. The gospel is nothing else but good news. Pero me llama mucho la atención But it definitely gets my attention, una frase que me han repetido muchas veces a phrase that they have repeated to me multiple cuando, times. cuando estoy esperando una noticia. When I'm waiting for some kind of news, Me dicen, te tengo dos noticias, they tell me, I have two news to give you, una buena y una mala. a good one and a bad one. Sabemos que la buena noticia es el Evangelio, We know that the good news is the gospel, pero la buena noticia del Evangelio no tiene ningún sentido si no sabemos la mala que está detrás. but the good news from the gospel has no sense if we don't know the bad one that comes behind it. Por ejemplo, For example, cuando usted va al médico y quiere saber si tiene algún tipo de enfermedad, when you go to the doctor and you want to know if you have some kind of illness, vienen dos noticias. that comes two different news. La mala es que tienes que someterte a una serie de análisis. The bad one is that you have to submit yourself to a couple of analyses. Y la buena es que te van a dar tus resultados. And the good one is that they're going to give you the results. Te van a decir lo que tú quieres saber. They will tell you what you want to know. Nadie aprecia la luz si nunca ha estado en la oscuridad. Nobody appreciates the light if they have never been through darkness. Para poner este pasaje que acabamos de leer en contexto, To put in context this passage that we just read, en el en el libro de los Hechos, capítulo 2, in chapter 2 of the book of Acts, podemos ver que el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, we can see that the Holy Spirit descends during Pentecostes, algo que estudiamos con el hermano Kevin aquí que predicó sobre eso. something that we already studied with our brother in Christ, Kevin. He preached about it, Que hubo un avivamiento debido a la predicación del Señor. that there was a revival based on the Word of God. Pero un poco más abajo en el versículo 41, But a little bit down on the verse 41, la Biblia especifica que entre los 3.000 hombres que se convirtieron, the Bible specifies that in between the 3,000 men that converted, habían extranjeros, there was foreigners too. entre ellos visitantes de Roma. Within them, visitors from Rome. Entonces, estos visitantes de Roma que escucharon la palabra de Dios, So these visitors from Rome that heard the word of God, al regresar a Roma, after coming back to Rome junto con algunos judíos, with some Jews, plantaron lo que sería la iglesia de los romanos o la iglesia de Roma. they created what the Church of Rome is called. En el año 49 después de Cristo, In year 49, after Christ, un emperador llamado Claudio an emperor called Claudius, expulsó a los judíos de Roma he expelled the Jews out of Rome. y la iglesia pasó a estar en las manos solamente de los romanos, de los gentiles. And the church has to be in the hands of the Romans, the Gentiles. Tiempo después, A while after, los judíos logran entrar nuevamente en Roma the Jews go back to Rome again. y vuelven a entrar en la iglesia They go to the church again, y entonces ocurre un choque. and then some kind of collision occurs. Algunos gentiles romanos decían que la ley no importaba, Some Roman Gentiles say that law did not matter. que no importaba cuán buena persona tú fueras, It doesn't matter how good you are. no importaban tus buenas acciones, It doesn't matter what your good actions was. que solamente tenías que creer That you only had to believe y tener fe. and have faith. Pero los judíos But the Jews, insistían
insisted en que la ley mandatoriamente debía ser guardada. that the law must be upheld. Y entonces por eso es que Pablo And that's why Paul le escribe esta carta a los romanos writes this letter to the Romans para corregir los dos extremos. to correct both sides. He llamado el tema de hoy I have called today's topic de oscuridad a luz divina, from darkness to divine light, de la oscuridad del pecado from the darkness of sin a la luz divina de la gracia. to the divine light of grace. En el capítulo 1 de Romanos, In chapter 1 of Romans, Pablo enfoca principalmente su corrección Paul focuses his correction a los gentiles especially to the Gentiles. y deja absolutamente claro que todos estamos bajo pecado. And he leaves absolutely clarified that we are all under sin. Básicamente les dice que la ley es como una cadena. Basically, he told them that the law is like a chain. Una vez que tú rompes un eslabón, Once you break one part of the chain, no importa que todos los eslabones restantes estén en buen estado, doesn't matter that the rest of the chain is in a good state. la cadena ya no sirve. The chain doesn't work anymore. Entonces, principalmente en el versículo 18, So especially in the verse 18, y quiero detenerme aquí un momento, and I want to stop here for a moment porque quiero dejar algo bien claro. because I want to clarify something. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de los Therians? How many of you have heard about the Therians? Algo que está de moda últimamente. Something that is fashion lately. Bueno, Therian viene del griego terión, Well, Therians comes from the Greek therion, que significa bestia. that means a beast. Una palabra que se utiliza mucho en el libro de Apocalipsis. It's a word that they use a lot in apocalypse books. Entonces, cuando Pablo les escribe a los romanos, So when Paul writes to the Romans en el capítulo 1, in chapter 1, enfocándose principalmente en los gentiles, focusing especially on the Gentiles, les dice en el versículo 21, he tells them in the verse 21, pues habiendo conocido a Dios, for although they knew God, no le glorificaron como a Dios, they neither glorified him as God ni le dieron gracias, nor gave thanks to him, sino que se envanecieron en sus razonamientos but their thinking became futile, y su necio corazón and their foolish heart fue entenebrecido, were darkened. profesando Although they claimed to be wise, ser sabios y se hicieron necios they became fools, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible and exchanged the glory of the immortal God en semejanza de en semejanza de imagen de hombre, for images made to look like a mortal human being, de aves, and birds, de cuadrúpedos and animals, y de reptiles. and reptiles. Bastante parecido a lo que pasa hoy día. It's very similar to what's going on lately. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia Therefore God gave them over en las concupiscencias de sus corazones, in the sinful desires of their hearts y de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, They exchanged the truth about God for a lie, honrando y dando culto a las criaturas and worshipped and served created things rather than the Creator, antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. who is forever praised. Amen. Ok, básicamente los Therian no es más que un ataque a la semejanza de Dios, So a la imagen y la semejanza de Dios. So basically, being a Therian is nothing but an attack to the image and how we look like God. También sabemos que si el enemigo odia a Dios We also know that if the enemy hates God y no puede atacarle directamente, and they can't attack God directly, su enemigo entonces es destruir su imagen y semejanza, the enemy then is to destroy his image, la humanidad, humanity, básicamente. basically.
Entonces, en el capítulo 2 So in chapter 2, se enfoca en explicarle a los judíos it focuses in explaining the Jews que no son menos pecadores que los gentiles. that they are not less sinful than the Gentiles. Yes. No importa si son judíos, Doesn't matter if they're Jews, pecaron teniendo la ley. they sin while having the law. Entonces llegamos al capítulo 3. So we go to chapter 3. En el versículo 10, Pablo les dice, no hay justo ni aún uno. So in verse 10, Paul tells them, as it is written, there is no one righteous, not even one. Judíos y gentiles, los dos son pecadores. Jews and Gentiles, they're both sinners. Básicamente les están diciendo, los narcotraficantes son pecadores, Basically, it tells them the narcos are sinners, las prostitutas son pecadores prostitutes are sinners too, y nosotros también. and we're also sinners. Así es. Entonces, la ley no fue dada para salvar al hombre. So the law was not given to save men. La ley es perfecta, fue dada por Dios. The law is perfect. It was given through God. Amén. Básicamente, la ley es un buen general. So basically, the law is a good general. Nuestra carne pecaminosa es un mal soldado. Our sinful flesh is a bad soldier. Básicamente, la ley es un GPS. Basically, the law is a GPS. Te guía para dónde tienes que ir, It guides you through where you can go, pero no mueve el carro. but it doesn't move the car. That's true. Amen. Entonces, no importa cuántas buenas obras tengas, So it doesn't matter how many right deeds you have done. Pablo básicamente les está derrumbando los judíos. Paul basically is destroying their pride. No importa cuánta religión practiques, Doesn't matter how much religion you practice. de hecho, no importa cuánta cantidad fe tengas, Actually, it doesn't matter the amount of faith that you have. lo que realmente importa es en quién tienes la fe. What actually matters is in who you have faith. Y aquí surge la gran pregunta del texto. And this is where the major question about the text surges. ¿Cómo un Dios How does a God que es justo that is just puede aceptar a nosotros como pecadores injustos can accept us as unjust sinners sin Él dejar de ser justo? without Him stopping to be just? Bueno, la respuesta es sencilla, Well, the answer is very simple. que sea Él el que te provee esa justicia. Let it be Him, the one who provides that justice, basically. No existe obra que tú puedas hacer para ser justo delante de los ojos de Dios. There's not a single good deed that you can do to be just in front of the eyes of God. Dios no ignora el pecado, God does not ignore the sin. tampoco baja su estándar. He also does not lower His standards. Entonces, la única forma es que ese Dios mismo So the only way is that that same God haya descendido en forma de hombre has descended in the form of a man y cargar con nuestras culpas and has carried our sins por nosotros. for us. No hay justicia humana, There's not a human justice, sino una justicia divina. but a divine justice. Dios solo puede aceptar una justicia en su presencia. God can only accept one justice in His presence, Se llama Jesucristo. and it's called Jesus Christ. Amén. La única forma de Él vernos justos The only way He can see us as just es que nosotros tengamos nuestra fe en Jesús. is that we have our faith in Jesus. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase Dios nos ama tal cual somos? How many of you have heard the phrase, God loves us the way we are? Eso es antibíblico. That's anti-biblical. La Biblia no dice eso. The Bible never says that. De hecho, en el libro de los Salmos Actually, in Psalms, in Psalms, the books of Psalms, dice que Dios aborrece a todo el que comete iniquidad. it says that God abhors every single one that commits sin. Entonces, Dios no nos ama tal cual somos. So God doesn't love us the way we are. Dios te ama a pesar de lo que eres. God loves you even with what you are. Son dos cosas totalmente distintas. Those are way two different things.
Dios te ama tal cual eres, God loves you by who you are, tanto así que entregó a su único hijo even so that He gave His one Son para que tú dejes de ser lo que eres. so that you can stop being what you are. Entonces, en el capítulo 2 de Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, So in the second letter of Corinthians, chapter 5, verse 21, bien claro dice que al que no conoció pecado, God made Him who had no sin por nosotros lo hizo pecado, to be sin for us, para que nosotros fuésemos hechos justicia so that in Him we might become the righteousness de Dios delante de Él. of God. La cruz no fue un acto de injusticia. The cross was not an act of injustice. Básicamente la cruz es donde la justicia y la gracia o la misericordia de Dios Basically, the cross is where the justice and the mercifulness of God se cruzan entre sí, se besan básicamente. Amén. basically kiss each other. Y aquí es donde entramos a nuestro próximo punto. And this is when we're going to go to our next point. Venimos mirando la oscuridad del pecado, We come here seeing the darkness of sin, judíos y gentiles, Jews and Gentiles, usted y yo, you and I, todos somos pecadores. we're all sinners. Entonces, de esta forma le damos paso a mi próximo encabezado, que es la luz del Evangelio para todo el que cree. And this way we're going to start talking about the light of the gospel for all of you who believe. Verso 22. Verse 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo This righteousness is given through faith in Jesus Christ para todos los que creen. to all who believe. Amen. Usted puede subirse en un avión teniendo mucho pánico. You can get into a plane being panicked. Conozco a alguien que está entre nosotros que le tiene pánico a los aviones I know someone amongst us who has panic to planes, y ha volado más de 200 veces. and she flew almost 2,000 times. A pesar del pánico que usted tenga, Despite the panic that you might feel, usted va a emprender ese viaje 1000 veces más seguro que si te vas a pie. Yes. you can travel in that flight more than 2,000 times, being more safe than going on a walk. Tú le puedes tener fe a tus zapatos You can have faith in your shoes y pensar que si te vas caminando hacia Miami, and think that if you go walking to Miami, vas a llegar. you're gonna get there. Y puedes no tenerle fe a los aviones, And not having faith in planes, que en 3 horas y media vas a estar aterrizando en Miami. that it doesn't matter, 3 hours later you're gonna be arriving to No Miami. importa cuánta fe tenga, lo que importa es dónde la tienes depositada. It doesn't matter how much faith you have, the only thing that matters is in which you have your faith at. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen. The justice of God through faith is for those who all believe in Jesus. No dice para los que se portan mejor. It never says to those who behave good. No dice para los que guardan la ley. It doesn't say to those who say the law. No dice para los que son ricos. It doesn't say for those who are rich. No dice para los que vienen de cierta familia. It doesn't say for those who come from certain families. Dice para todos los que creen. Amén. It says for all of those who believe. Solo a una persona Dios amó tal cual era. Only one person God loved the way they were, Esa persona fue Jesucristo. and that person was Jesus Christ. En Él es que tenemos que tener nuestra fe. In Him is in who we need to put our faith in. Somos salvos por la obra divina de Cristo. We are saved by the divine deeds of Christ. Y esa salvación nos conduce a ser imitadores de Él. And that salvation leads us to be imitators of Him. Y ese es el enfoque de Pablo
en los gentiles. And thus Paul's focus on the Gentiles. No solo le dice a los judíos que la ley se cumplió en Cristo, It not only tells the Gentiles that the faith was fulfilled in Jesus Christ, sino que también le dice a los gentiles but he also tells the Gentiles que tenemos que ser imitadores de Cristo, that we must be imitators of Christ, no para ganar la salvación. not to gain salvation. La salvación no se gana, Salvation is not gained, sino porque ya recibimos la salvación. but because we have already received salvation. Imagínate dos personas frente a Dios, Imagine two people before God, una con un currículum, one with a curriculum, una persona que diezma, someone who offers, una persona que ayuna, someone who fasts, una persona que desde que se levanta hasta que se acuesta lo hace todo bien. someone who does everything good from the moment they wake up to the moment they go to sleep. Y al lado de él otra persona que lo único que tiene es a Cristo en su vida. And then next to him, a person who only has Christ in their hearts. ¿Quién recibe misericordia de Dios? Who receives mercy from God? La persona que tiene a Cristo. The person who has Christ. Si analizamos bien el capítulo 3 de Romanos, If we analyze chapter 3 of Romans, verso 27, verse 27, ¿dónde pues está la jactancia? where then is the boasting? Queda excluida. It is excluded. ¿Por cuál ley? Because of what law? ¿Por la ley de las obras? The law that requires works? No, No. sino por la ley de la fe. Because of the law that requires faith. Una fe que tenemos que tener depositada en Cristo. It's a faith that we must have in Christ. Concluimos pues We concluded then by que el hombre es justificado that a person is justified por fe by faith sin las obras de la ley. apart from the works of the law. Y aquí es un punto muy importante que también quiero tocar. And there is a very important dot in here that we must look at. El hecho de que Cristo haya cumplido la ley The fact that Jesus had fulfilled the law, no nos da a nosotros la libertad de ser como querramos. it doesn't give us the freedom to be whoever we want to be. Pablo es bien específico Paul is very specific, y dice que tenemos que ser imitadores de Cristo. and he says that we must be imitators from God. No es levantarte un día por la mañana y decir, ya Cristo cumplió y yo entonces soy libre y puedo hacer lo que yo quiera. It's not just to wake up one morning and say, okay, God already fulfilled his word, now I just want to be whoever I want to be. No funciona de esa manera. That's not how it works. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Is God only God of the Jews? No. No. ¿Es también Dios de los gentiles? He's also God of Gentiles. Ciertamente también de los gentiles. He's definitely God of the Gentiles. Porque Dios es uno. Since there's only one God, Y Él justificará por la fe who will justify the circumcised by faith, a los de la circuncisión and he will justify the circumcised by faith, y por medio de la fe and the uncircumcised ones through that same faith. a los de la incircuncisión. Concluyendo, Romanos 3:21 So concluding, Romans 3:21 es considerado por muchos el corazón is, de la Biblia. is considered by many the heart of the Bible. Hay dos palabras bien importantes en este pasaje, There is two keywords, very important words in this passage. pero ahora But now, básicamente es marcar un antes y un después. basically is to mark a before and an after. Es estar en un cuarto Amén. oscuro Is to be in a dark room por mucho tiempo for a long time
y que de repente se encienda la luz. and then out of the sudden the Aleluya. light turns on. Amén. Aquí es donde la condenación se detiene. Here's when condemnation stops. Aquí la justicia se revela, Now is when justice Amen. reveals. la esperanza nace. Is where hope is born. Hermanos, el Evangelio no es un consejo moral, Brothers in Christ, the gospel is not a moral concept. no es una segunda oportunidad, It's not a second chance. no es una ayuda para mejorar, It's not a help to be better. es un traslado radical. Amén. It's a radical Amén. translation. De la oscuridad de la culpa From the guilt of darkness a la luz divina Amén. to the divine light de la justicia de Cristo. Amén. of the justice of Christ. Hay que tener algo bien importante y eso es lo que tenemos que tener claro hoy. We must have something very clear today. No somos salvos por lo que hacemos, We're not saved by what we do. somos salvos por lo que Cristo ya hizo. Well, we are Amen. saved by Amen. what God already did. Dios no bajó su justicia para aceptarnos. God did not brought down his justice to accept us. Básicamente Él no bajó su estándar. Basically, he did not lower his standards either. Él nos vistió con la justicia de su Amén. Hijo He dressed us in the Amén. justice from him para poder recibirnos. to receive us. La pregunta no es si crees en Dios. The question is not if you believe in God. En Dios puede creer cualquiera. Anyone can believe in God. Tú puedes entrar a un bar You can go into a bar y un borracho te puede decir que cree en Dios. and a drunken one can tell you, "Oh, I believe in God." No, la importancia no es, la pregunta no es si crees en Dios. The question is not if you believe in God or not. La pregunta es en qué justicia estás confiando hoy. The question is in what justice do you believe today? Amén. ¿En la tuya In yours o en la de Cristo? or in the one from Christ? Hermano, frente a Dios Brothers in Christ, before God, estamos en bancarrota. we're in Así bankrupt. es. No somos nada, We're Así nothing, es. básicamente. Amén. basically. No importa cuán bueno seas. It doesn't matter how good you are. Enfrente a Dios, nuestro historial crediticio está en 4.0. Before God, our credit history is below zero. Lo único que nos queda es extender nuestras manos vacías What we have left is to extend our empty hands y pedir su misericordia. and to ask for His mercifulness. Vamos a orar. Let's pray. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo, Señor, por nosotros. Tú descargaste toda la furia que le tenías al pecado, Señor, en ese sacrificio divino, para que hoy nosotros, Señor, podamos ser vestidos de tu justicia delante de ti, Señor. Te pido que esta palabra que fue predicada hoy no quede solo aquí, sino que podamos enseñarle a todo el que está ahí fuera que tú existes, Señor, Amén. que existe un Cristo que murió por todos nosotros. Amén. Te lo pedimos en el nombre